Déjame que te diga lo que me revienta del progreso humano, que yo nunca he tomado parte en él. ¿Acaso tú sí? La humanidad ha llegado a la luna. ¿Y qué si yo ni siquiera he salido de mi barrio? Espabila. Ha llegado el momento de hacer, de experimentar las cosas por uno mismo. Y eso tiene un nombre. Riqueza mental. Bienvenidos a un vídeo más a mi canal. Esta vez estamos haciendo un vídeo con un top o una lista de juegos desconocidos de PlayStation. Bueno, desconocidos o olvidados en el tiempo. Y para que los juegos puedan estar en esta lista tienen que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito es que tiene que ser divertido en la actualidad. No tendría mucho sentido recomendar o hacer una lista con un juego que ha envejecido mal. El segundo requisito es que el idioma tiene que ser entendible, ya sea inglés, español o japonés si es un juego arcade y no tiene nada que leer. El tercer requisito es que los juegos que aparecen en la lista tienen que ser juegos finalizados o que le haya echado un puñado de horas. El cuarto requisito es que no va a haber ningún tipo de homebrew ni hacks en estos juegos, son juegos retail que han sido publicados o que a lo mejor en el último momento se han cancelado pero lo ha hecho un equipo profesional. El orden de aparición de cada videojuego en esta lista es completamente aleatorio. Así que hecha la introducción, empezamos con la recomendación de estos juegos desconocidos de PlayStation. El primer videojuego en aparecer en esta lista es el Delta Force Urban Warfare desarrollado por Rebellion. En esta ocasión la IP de Nova Logic sustituye el campo abierto por una confrontación más directa debido a las limitaciones técnicas del hardware. Aún así, en mi opinión, creo que estamos ante el mejor Delta Force en consolas hasta la fecha, y uno de los mejores shooters realistas de la primera PlayStation. Sin duda el apartado gráfico no es el punto fuerte del juego, aunque tampoco está del todo mal. Sin embargo, serán tanto los gadgets, armas, accesorios que usaremos en la aventura los que nos harán disfrutar y meternos en la piel de un agente de operaciones especiales. La historia, sin ser la mejor del mundo, está muy bien contada y te mete de lleno en el papel. Por todo ello, el juego tenía que aparecer en la lista. El segundo en aparecer en esta lista es N20 Óxido Nitroso, desarrollado por Gremlin Interactive, un shooter que, como se ven en las imágenes, se inspira en el aclamado Tempest. Es como si Tempest y Centipede tuvieran un hijo, un tunnel shooter bastante recomendable y olvidado en el tiempo. Sin duda, aparte del buen gameplay, su punto fuerte reside en su música realizada por The Crystal Method. Como curiosidad, añadir que si metíamos el CD en una mini cadena en vez de en la consola podíamos oír la música como si de un CD de música se tratara. Un juego interesante bastante olvidado que todavía se puede conseguir a buen precio en su versión PAL, lo cual no es poco tal y como están los tiempos. El tercer videojuego de esta lista es Hell Knight, desarrollado por Atlus y Konami. El juego comienza con el escape de una criatura de un laboratorio y se ve como tres acólitos de lo que parece ser una secta que adora el fin del mundo persiguen a nuestro protagonista. Este se escapa de ellos en metro hasta que la tragedia sucede, por lo que tenemos secta, criatura y gente viviendo en los subsuelos. Buen cóctel, ¿no? El juego se controla en primera persona y es una aventura de terror. Eso sí, está íntegramente en inglés, por lo que es necesario tener un nivel medio de este, ya que el juego nos dará información que dependiendo cómo usemos esa información, pasará a una u otra cosa. Aparte de ser un juego desconocido, es uno de mis juegos favoritos de la consola. Desconozco si el juego se vendió en nuestro país, ya que el único juego original que tuve entre mis manos era PAL Italia. No hay que decir que el juego a día de hoy vale una pasta. Otro que logra colocarse en esta lista es Shadow Master, un fantástico shooter realizado por Psygnosis. Psygnosis en PlayStation era firma de calidad y Shadow Master es un claro ejemplo de ello. Es un juego que incluso hoy en día impacta gráficamente y si escalamos el juego a 1080p podemos observar con mayor detalle la maravilla artística realizada en la época de 32 bits. Sin duda lo peor del juego es el doblaje, es directamente horrible, pero ¿hay algo mejor que un pésimo doblaje al español?
Hace un tiempo he hecho un hablando de Shadow Master en mi canal, os dejo arriba a la derecha una etiqueta que enlaza el vídeo por si os interesa. Un juego totalmente recomendable. Esta vez se nos cuela en la lista un juego que no salió de Japón, se trata de Mizurna Falls, un juego que ha sido traducido al inglés y al español. En el juego se muestran imágenes de la versión en español. Tenéis en la descripción el enlace a ROM Hacking con la traducción para darle a sus creadores los créditos que se merecen. Una aventura gráfica que empieza cuando tras despertarse Matthew se entera que una de sus amigas ha desaparecido la noche anterior en el bosque. Cuantos más minutos pasan en el juego, más rara parece volverse su desaparición. Algo que me llama la atención es la libertad que da al jugador para moverse por el mapa, incluso pudiendo conducir un vehículo para desplazarte por este. Si te gustan las aventuras gráficas, sin duda merece mucho la pena, si no, evidentemente evítalo. El siguiente en la lista es Super Shot Soccer de Tecmo. Reconozco no ser un fiel seguidor de los juegos tradicionales de fútbol, pero este tiene de tradicional lo que yo de doblador de texto. Los juegos de fútbol de Tecmo tienen un aroma especial. Yo lo tenía en los Captain Tsubasa de la NES y este en lo suyo no se queda atrás. Partidos gamberros con habilidades especiales que a día de hoy ofenderían al 80% de los usuarios de Twitter. Aparte de todo esto, no hay muchos juegos de fútbol en consola donde puedas oír este musicote para nada repetitivo. Pero para nada aparte, ¿eh? Recomendadísimo para jugar cooperativo. Y si hablamos de juegos cooperativos anteriormente, no podía no salir en esta lista Eric's Adventure, una aventura cooperativa doblada y traducida a nuestro idioma muy divertida aún a día de hoy. Para mí, es el sucesor espiritual de la diversión generada por juegos como la saga Zombies de 16 bits, pero sin ser tan difícil como estos. Puede que no sea el juego más profundo, pero sin duda nunca viene mal reírse un rato con los diálogos y poner en su sitio a Hades. Por si alguno está interesado, tiene una versión para Sega Saturn. Y no, este no es el mítico juego de Hércules de Disney. Exium o Power Slave quizás sea el juego más conocido de la lista, pero sin duda es un juego olvidado para lo que ofrece. Al igual que con Shadow Master, tenéis un vídeo en el canal hablando de Exium que os dejo en la etiqueta que sale por pantalla en la esquina superior derecha. Hay poco que decir sobre él, para el que haya jugado media hora un shooter más, y para el que haya profundizado en el juego posiblemente uno de los mejores shooters o al menos que proponían algo distinto. Es el shooter incomprendido. Lo fue Strafe en PC, al incorporar elementos RPG en un shooter, y lo fue Exium, al incorporar elementos de lo que yo llamo Tomb Raider en la exploración. Eso sí, os recomendaría jugarlo en su versión Saturn, ya que no solamente cambia el color de los cangrejos, sino que tiene recortes en su versión PlayStation bastante gordos. Sin duda, la versión de Sega Saturn es la mejor versión, algo de por sí bastante curioso en la época. El penúltimo en la lista es Hard Edge o Track en Estados Unidos, un juego un tanto peculiar. Todavía hoy no entiendo qué me lleva a comprarlo por la extrañeza del mismo.
Es un juego creado por Sunsoft inspirado claramente en los survival horror de la época. Fondos pre-renderizados, control tipo tanque y terroristas en vez de zombies por los pasillos. Es un juego peculiar que quizá peca de poco carisma, pero poco más. Un juego divertido si te gustan o toleras el control tipo tanque. La característica más remarcable es poder seleccionar en determinados momentos de la aventura entre Alex, que lleva equipada una pistola, o Michelle, que hace uso del melee. Ahora solo queda saber si soportas gritar JPKE en un juego con controles tipo tanque. El último juego en aparecer en la lista es un añadido extra. Ray Tracer es un fantástico juego de arcade que queda empañado por su nula dificultad y su corta duración, que, salvo que seas un enamorado de este tipo de juegos o de la saga Chase HQ, deberías evitar. Si lo contrario te gustan este tipo de juegos y te gusta batir tus propios récords en el modo Ten Attack, quizás sea un juego para ti. Sin duda el juego más flojo de toda la lista. Y con esto acaba la primera lista de juegos desconocidos olvidados de PlayStation. Podéis suscribiros si os ha gustado para nuevas entregas de tops, listas o vídeos hablando de juegos retro. Un saludo y gracias por pasaros por el canal.